Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la 7ª edición de la Feria de los Colegios de Madrid. En esta sesión de la tarde estamos con Leo Farache, fundador de Gestionando Hijos, en la cual nos va a hablar de orientadores inteligentes, de cómo nosotros como padres podemos orientar y encaminar a nuestros hijos a una vía correcta. Buenas tardes, Leo. Hola, muy buenas tardes. Mario, ¿qué tal estás? ¿Todo Y bien? buenas tardes a todos los que nos estén viendo en directo o después en grabado, donde quiera que sea. Efectivamente, lo que hoy me trae aquí a la maravillosa Feria de los Colegios es hablar de un proyecto, de una idea, que es ser orientadores inteligentes. Debo decir que ese es el nombre que la Fundación Dualiza de Bankia y Gestionando Hijos, la empresa, el proyecto dirigido a madres y padres para ofrecerles ideas e inspiración educativa, pues nombramos un proyecto que tenía y que tiene, porque va a permanecer en el tiempo, como propósito ofrecer, investigar, por una parte, de eso vamos a hablar ahora, investigar y ofrecer buenas ideas para todas las madres y padres que consideren que esa función, la de ser orientador de sus hijos, exige de inteligencia y que uno finalmente quiera convertirse en un orientador inteligente. ¿Por qué hay que ser un orientador inteligente? Parece obvio, pero la misma pregunta podríamos plantearnos de por qué hay que ser un buen educador, por qué queremos ser buenos educadores de nuestros hijos. Quizás nos enfrentemos ante la tarea, el viaje más apasionante que podemos tener, que es el de educar a un hijo. Y entre otras cosas, dentro de educar a un hijo, pues nos encontramos con la función de orientar a un hijo. Y ese viaje tan apasionante pues entraña una serie de dificultades, en tanto en cuanto pues nos encontramos con un entorno diferente, porque cada hijo es diferente y en definitiva pues queremos hacer esa labor, la de educar y orientar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Ser un orientador inteligente, ser un educador bueno, un buen educador de nuestros hijos, acompañarles adecuadamente, exige además incorporar, digamos, profesionalidad a esa tarea, a esa importante tarea. Tratar de preguntarnos, cuestionarnos, no digo todos los días, pero frecuentemente, ¿qué más podemos hacer en esa función? Y planteárnoslo como un reto. Educar, me decía Mario antes de que entráramos en directo, me decía Mario que tiene un hijo de 2 años y seguramente pues ya está pensando en los retos pues que la educación de su hijo va a tener. Bueno, pues preguntarnos las inquietudes, tratar de resolver esas inquietudes y hacerlo de forma profesional, acudiendo pues a fuentes de información solventes, tratando de tener una mirada cariñosa hacia esa función tan importante que es la de educar a nuestros hijos, pues nos va a dar más garantías de éxito. Y lo mismo ocurre en esa tarea específica que es la de pues orientar a nuestros hijos, algo que se produce pues quizás a partir de los 12, 13 años empezamos a hablar seguramente con un poco más de seriedad y después pues a medida que van cumpliendo más años pues acecha esa decisión, la de orientarla, de tomar un rumbo determinado a la hora de elegir unos estudios. Los hijos e hijas, nuestros hijos e hijas dicen de nosotros, las madres y padres, que somos el principal referente a la hora de tomar su decisión sobre cuál es la carrera, cuál es el estudio que van a elegir en el futuro. Y esto es, no recuerdo ahora mismo cuál es la fuente, pero bueno, es una investigación, una macroinvestigación de más de 19.000 jóvenes, que manifiestan que efectivamente la primera de las fuentes a la hora de dejarse aconsejar, de tomar una referencia sobre qué es lo que van a hacer en el futuro, es la madre. Y en segundo lugar, el padre. Y después vienen los profesores, los orientadores en el colegio, después Internet. Bien, en definitiva, vosotros, vosotras, nosotros, las madres y padres, somos para ellos una fuente de información importante. Por supuesto, somos una referencia en tantas cosas, como tantas veces se dice cuando hablamos de educación. Nuestro ejemplo les va a servir también de pauta y, por supuesto, la información que les proveamos o que les invitemos también a investigar va a ser lo que va a determinar esa decisión
que normalmente debiera ser libre por parte de vuestros hijos. En cambio, 4 de cada 10 madres y padres considera pues que su decisión, su información, lo que ellos le dicen a sus hijos no va a ser determinante a la hora de que ellos tomen la decisión sobre su futuro profesional. Debo decir que voy a dar muchos datos. Y todos esos datos, salvo el primero que he dado sobre los chavales, esa encuesta realizada a chavales, a jóvenes, a los que se les preguntaba quién era la fuente de información más importante, que recuerdo que dicen primero la madre, después el padre, todos los demás datos provienen de esa investigación que hemos hecho en este proyecto que creamos la Fundación Dualiza de Bankia y nosotros, Gestionando Hijos, para saber más sobre cuáles eran las opiniones de madres y padres en nuestro país. Se hizo una investigación a más de 2.000 madres y padres de hijos entre 12 y 18 años, a los cuales se les preguntaba cosas que son las que voy a ir contando durante esta ponencia. Digo que 4 de cada 10 madres y padres considera que su opinión no es determinante. Y en cambio, como decía antes, para los hijos, para la gran mayoría de los hijos, en cambio, la opinión de las madres y padres sí que es muy determinante a la hora de tomar su rumbo. Antes de hablar de más datos, de hablar de más cuestiones relacionadas sobre cómo pensamos que debe ser un orientador inteligente, me gustaría también deciros algo de mí, porque también he sido orientador de mis hijos. Tengo 3 hijos, uno de 29 años, otro de 25 años y una niña de 22 años. Uno es ingeniero de telecomunicaciones, otro es músico y la tercera es médico. Ninguno de nosotros dos, de mi mujer Virginia y yo mismo, somos de ingeniero de telecomunicaciones, no sabemos nada, absolutamente nada de música y tampoco sabemos probablemente identificar claramente cosas muy básicas relacionadas con el cuerpo humano, ¿no? Y en cambio, ellos han ido descubriendo lo que les gustaba. Y dicho lo que les gustaba y lo que pensaban que podían ser en el futuro. Y algunas veces tomando decisiones difíciles, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, un hijo que quiere convertirse en músico se enfrenta incluso con su entorno más inmediato, el de sus amigas y amigos, que le dicen, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso lo puedes tener como un hobby, pero va a ser muy difícil. Es decir, te encuentras con un entorno muy hostil ante una decisión que en cierta o en toda medida va a condicionar el futuro de su vida. Y ahora que está desarrollándose como músico, pues unos días, como todos en todas las profesiones, pero quizás en esta más, pues tiene subidas y bajadas, y las subidas y las bajadas son bastante pronunciadas, porque no es una profesión con una estructura clara en cuanto a la oferta y la demanda, donde hay mucha oferta muy atomizada, donde especializarse algunas veces es muy difícil y donde además no se sabe muy bien dónde está el dinero tan necesario para poder sobrevivir. Aparte de esta cuestión personal, que si después alguien tiene alguna pregunta al respecto, pues encantado de contestarla, me gustaría hacer mención a una muy buena amiga, a una ilicitana que lamentablemente falleció hace 2 años, que se llamaba, pero en cualquier caso, como sigue vigente su espíritu, sus recuerdos, sus ideas, vamos a decir que, y se llama Noelia López Cheda. Noelia López Cheda es una ingeniera que lamentablemente, como digo, falleció hace 2 años, víctima de un cáncer que la devoró, y era una mujer muy especial. De hecho, este año, pues entre varias personas, hemos participado, mejor dicho, en un libro que se llama Ultrella, donde hemos participado, yo que sé, entre otros, Laura Baena, la presidenta fundadora del Club de las Malas Madres, Lucía Galán, la doctora Lucía Galán, Lucía, mi pediatra, Chema Martínez, el corredor, la atleta, yo mismo y unas cuantas personas más, ¿no? El título se llama Ultrella porque ella pues tenía ese grito de guerra, que es el grito que también comparten
los peregrinos del Camino de Santiago. Noelia, ¿y por qué hablo de Noelia? Porque Noelia se especializó en hablarle a las madres y padres, entre otras especialidades, pero una de ellas, sobre tratar de orientar a los hijos. Y entonces tuve la oportunidad de verla en muchas ocasiones, pues introduciendo ese tema y tratando de ofrecerle a quienes la escuchaban en eventos, en talleres. Hicimos muchos en muchas empresas, en colegios y también en eventos que hicimos, pues tratar de ofrecerles a las madres y padres algunas ideas que les permitieran poder ser mejores orientadores de sus hijos. Lo primero que hacía Noelia es tratar de presentarnos una herramienta, que es la herramienta DISC, que quizás muchos de vosotros conocéis, pero muy simplificada, para tratar de que nosotros mismos nos conociéramos, ¿no? Entonces, a través de un cuestionario, pues nos invitaba y entonces al final, y os animo a que lo veáis, si ponéis DISC en Internet, pues encontraréis este método que nos permite autoconocernos, ¿no? Saber más sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo primero que nos recomendaba Noelia era precisamente, oye, si vamos a ejercer nuestra labor de orientadores, tenemos que ayudarle a nuestros hijos a que se conozcan a sí mismos y nosotros también tratar de conocerles, pero sobre todo que ellos se conozcan bien, saber cuáles son sus habilidades, saber en realidad después de esas habilidades cómo configuran en realidad de forma así muy gruesa su personalidad, de esas habilidades qué es lo que le van a permitir hacer. En definitiva, configurar una serie de rasgos que nos permiten saber algo más de nosotros mismos, que muchas veces cuando alguien nos pregunta cómo somos, pues somos muy simpáticos, muy generosos, que decimos muchas veces banalidades, cosas muy generales, pero seguramente si descendemos utilizando este método o algún otro, pues nos permite saber algo más de nuestros hijos. En cualquier caso, pues también saber de esas cosas, de cómo somos, de aquello que configura nuestra personalidad, pues entonces saber dónde tenemos que potenciarla, ¿no? Dónde podemos a lo mejor decir, oye, pues si en esto soy así, pues seguramente tengo una oportunidad para potenciarlo. Bueno, primera cuestión. Y muchas veces no sabemos cómo son nuestros hijos. Decimos de nuevo generalidades, pero no nos hemos parado a pensar en fortalezas determinadas. Un hijo es más sensible que otro, uno es mejor comunicador, uno es más empático que otro, uno o una habla más con los vecinos que otro y entonces de ahí podríamos derivar pues que es una persona más extrovertida, que se comunica mejor con los demás. Ya digo, es importante que sepamos cómo somos, ¿no? Es que podríamos decir también rasgos físicos que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que de alguna forma pudieran determinar también la decisión de nuestro futuro profesional. Voy a poner un ejemplo realmente simple, disculpad por eso, ¿no? Pero mi hijo quiere ser pivot, pero mide 1,60. Por muchas ganas que le ponga, pues seguramente no va a poder ser pivot. Pues esto ocurre con otras cosas, con habilidades que hemos desarrollado, que forman, ya digo, nuestra personalidad, de nuestro desarrollo durante los años que llevemos de vida y que eso nos va a ayudar mucho. Bueno, ya sabemos, supongamos, digo que no es una cuestión de saberlo de un día para otro, pero sí es interesante saber cómo son nuestras hijas e hijos. La segunda cuestión que nos decía Noelia es cómo son, en cuanto a las habilidades, que nuestros hijos saben desarrollar mejor, que tienen más capacidad para desarrollar. Y la segunda cuestión es, oye, ¿qué les gusta? Que no necesariamente tienen por qué ser compatibles, ser iguales. Donde demuestra, quizás de esas habilidades o de otras, demuestra una pasión. Oye, pues es que tiene un interés muy especial en esto. Pongamos en el caso de una madre o un padre, como es mi caso, que descubre, por cierto, una vocación muy tardía, que al hijo le gusta la música, pues seguramente tenemos la oportunidad de animarles, si así lo consideramos conveniente. Yo lo hice,
y aparte de eso, pues de suministrarle todo lo que esté a nuestro alcance sobre temas musicales. Nos va a permitir, por otra parte, en la difícil adolescencia, pues también encontrar temas que sabemos que a él o a ella le gustan más, les apasionan y por lo tanto vamos a conectar más pues con esa parte que les interesa más y hablando sobre lo que a nuestros hijos les interesa, pues es más fácil comunicar con ellos. Ya sé que muchos de los que están al otro lado, o los que sean que estén al otro lado, pues a lo mejor dicen, es que mi hijo quiere ser, porque eso es lo que se lleva ahora muchas veces, es que hay muchos niños que quieren ser youtubers. Bueno, pues fantástico. Habrá que saber si tienen las habilidades y tienen los conocimientos para hacerlo, pero bueno, y después ayudarles a descubrir, ¿no? No rechazarlo de primera, sino ayudarles a descubrir cuál es la realidad de ese mercado. Y cuántas alternativas hay, porque hay muchos youtubers pues, que no son profesionales y por lo tanto uno puede ser futbolista amateur y también ser youtuber amateur y por lo tanto pues tener la oportunidad de saber qué es lo que es una afición y qué es lo que es una profesión. Y para terminar, Noelia decía que primer punto, conocer mejor a nuestros hijos, segundo, sus gustos y tratar de alimentarlos, en vez de decir, no, tienes que hacer algo que sea más práctico que la música, ¿no? Pues si le gusta la música, de verdad muestra un interés por la música, porque hay personas que decimos que nos gusta una cosa, pero después no mostramos ningún interés, simplemente lo decimos. Pues me encanta cocinar, pero si no te pones delante de la cocina y sabes de alimentos, pues difícilmente vas a poder cocinar bien. Y en la tercera cuestión que decía Noelia es que hay que utilizar también la inteligencia y ser prácticos, ¿no? Y es que hay que saber si hay agua detrás de esos conocimientos o de esas habilidades, y de esa pasión. Quiere decir que si uno tiene una pasión y una pasión determinada sobre un área donde no hay mercado, pues conviene que a nuestros hijos se lo hagamos saber, porque como dice Ken Robinson, también fallecido el año pasado, en su maravilloso libro El Elemento, pues todos en realidad somos genios, todos podemos descubrir nuestra genialidad, que sea en aquello que desarrollamos sin pensar en un momento el tiempo que pasa, podemos aumentar nuestras habilidades en eso que disfrutamos tanto, pero no tiene por qué ser en el territorio profesional, puede ser perfectamente en el territorio personal. Y hay genios que disfrutan pues, de esa parte que es muy personal, que es sus hobbies, su tiempo libre, y que por lo tanto pues, no lo desarrollan profesionalmente, pero sí de forma personal. Debo hacer un paréntesis aquí y traer un pensamiento del filósofo cordobés José Carlos Ruiz, que nos cuestiona en su último libro, Filosofía ante el desánimo, nos cuestiona, y también en su anterior libro, El arte de pensar, nos cuestiona la necesidad de ser felices siempre en el trabajo. Parece como si se hubiera convertido en una necesidad imperiosa ser felices en el trabajo. Y él nos plantea una mirada en la que dice, antes hablábamos de 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas de tiempo libre, y él habla de sus padres y sus abuelos y dice, antes poníamos el foco en hacer bien nuestro trabajo, esas 8 horas, pero donde en realidad nos desarrollábamos como personas era en las 8 horas de tiempo libre y en las 8 horas de descanso. El hecho de tratar de hacer que el trabajo sea como una especie de tiempo libre hace que muchas personas también profesionalicen el tiempo libre, con lo cual nos convertimos en seres, yo creo que cualquier persona lo puede ver a su alrededor, en personas pues que lo profesionalizan absolutamente todo, tienen que divertirse en todo y profesionalizarse todo, y entonces vamos pues como pollos sin cabeza por la vida. Bueno, este primer breve homenaje a Noelia López Cheda con esos 3 aspectos, para ser un orientador inteligente, conocer mejor a nuestros hijos, saber, mirarles, observarles sobre cuáles son sus pasiones, y después que nuestra orientación, que haya agua, porque al final nuestros hijos queremos que sean autónomos, queremos que ganen, que puedan ganar dinero para poder alquilar o comprarse un piso, formar una familia, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, este proceso, si uno
lo sigue, o cualquier otro, un proceso inteligente de orientador inteligente tiene que estar necesariamente libre de etiquetas. Y en cambio, voy a tratar de demostrar que nosotros, por lo general, estamos muchas veces llenos de etiquetas. Claro, son los prejuicios que arrastramos de nuestra vida pasada, prejuicios que arrastramos de etiquetas que hemos puesto a determinadas cosas. Y por lo tanto, pues esas etiquetas no nos van a favorecer y aparte que nos van a empobrecer. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de una amiga que se llama Ángeles y que demuestra que efectivamente en la sociedad de etiquetas, en la investigación de orientadores inteligentes, pues hay unos cuantos datos que os voy a ofrecer y después, si queréis, podéis navegar gratuitamente, por supuesto, por la investigación. Decía que el caso de mi amiga Ángeles, seguramente vosotros tendréis también amigos y otras anécdotas que me encantaría conocer. Pues mi amiga Ángeles tiene un hijo, si no recuerdo mal, se llama Carlos. Y entonces, pues Carlos no era un grandísimo estudiante, era un buen estudiante y que tenía un interés por un tema, por un área en concreto y tenía una serie de habilidades y su madre, pues estaba muy pendiente de y entonces su hijo le gustaba la electrónica. Le gustaba la electrónica y eso se hace en formación profesional. Su hijo empezó, la formación profesional, después voy a tener que hacer uso de un té que tengo aquí a mis espaldas, y entonces empezó electrónica y el chaval, en poco tiempo, hizo sus estudios de electrónica y además pues consiguió trabajo con bastante celeridad. Pero antes de que consiguiera el trabajo y terminara sus estudios de electrónica, pues la amiga de Ángeles, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero pongamos que se llama Petra, le pregunta a Ángeles por su hijo Carlos y le dice: Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo está Carlos? Pues está estudiando una formación profesional, está estudiando electrónica. Y la respuesta de Petra, recuerdo, la amiga de Ángeles, que es la madre de Carlos, es: lo importante es que sea feliz. Y entonces Ángeles, que es bastante mal hablada, dice: qué hija puta, ¿no? Qué cabrona, decía. ¿Por qué? Porque en realidad, decía Ángeles, la hipótesis que Carlos, en vez de estar estudiando formación profesional electrónica, estuviera haciendo derecho, su amiga no hubiera dicho: lo importante es que sea feliz. En ese lo importante que sea feliz, pues observamos una etiqueta, un prejuicio clarísimo, ¿no? Es una pena que no pueda veros, pero estoy seguro que los que me estáis viendo, pues estaréis de acuerdo conmigo que al final detrás de eso hay un prejuicio sobre lo que estaba estudiando Carlos. Le quitaba valor. Lo importante es que sea feliz. Es decir, como ha fracasado en su elección, pero lo importante es que sea feliz y si es feliz con esa mierda, pues que lo sea. Deciros que el 75%, es decir, 3 de cada 4 españoles opinamos que hay prejuicios con respecto a la formación profesional. 3 de cada 4. Seguramente esto no sorprende mucho porque, ya digo, hemos preguntado a muchos españoles y por lo tanto los españoles que estéis al otro lado de la pantalla, pues pensaréis: pues sí, efectivamente, o 3 de cada 4 que estéis al otro lado de la pantalla pensaréis: efectivamente, en España hay muchos prejuicios con respecto a la formación profesional. Ahora bien, si ahora te preguntara a ti que me estás viendo al otro lado y tú tienes prejuicios, pues os diré que solamente el 25%, como si fuera al revés, el 25% de los españoles decimos que tenemos algún prejuicio con respecto a la formación profesional. Bueno, ya veis, esto es bastante común. Cuando se pregunta sobre: ¿tú crees que las personas son generosas? O hay mucha gente que sea corrupta, roban. Sí, el 75%, ¿tú robas? No, solamente contesta una pequeña parte. Pero en realidad seguramente la percepción nos aproxima más a la realidad. Y si tenemos esa percepción bastante identificada por parte de los españoles de que los españoles tenemos prejuicios con respecto a la formación profesional, es más que probable que eso sea cierto.
Así pues, la primera cuestión que seguramente tenemos que hacer en ese proceso de ser un orientador inteligente es tratar de acudir a ese proceso de forma sin ningún prejuicio, sin ningún, bueno, por supuesto con conocimientos previos, pero sí que sin que esos conocimientos, esas experiencias previas vayan a alterar nuestro proceso de orientación inteligente. Se demuestra además en la investigación a la que he hecho antes referencia que hay muchos factores que hacen que, por ejemplo, con respecto a la FP, con respecto a la formación profesional, pues hay muchos factores que hacen que esos prejuicios sean especialmente altos. Seguro que tampoco os van a sorprender. Por ejemplo, uno de ellos, la clase social. Pues cuanta más adinerada sea la familia, sean los padres, pues más prejuicios hay con respecto a la formación profesional, lo que claramente indica que los que son más adinerados tienen la expectativa, la esperanza de que sus hijos sean universitarios y si no, esto les va a frustrar mucho. Por ejemplo, los padres con respecto a las madres son más prejuiciosos. Es decir, que los padres que tienen más expectativas de sus hijos que desarrollen una carrera profesional y universitaria, ¿no? Y entonces, pues tienen, como digo, más prejuicios con respecto a la formación profesional. Por ejemplo, la edad. Cuanto mayor sean, cuanto mayores sean las personas, pues mayores prejuicios hay también con respecto a la formación profesional. Y, en cambio, cuanta más información tengamos, en cambio, menos prejuicios tenemos. Amiga, amigo. Ahí ya nos indica algo importante, de lo cual vamos a hablar también, ¿no? Que es, si tienes información y si buscas la información, pues tienes menos prejuicios, es razonable, digo, porque lo primero es que sabes que hay más ofertas, bueno, lo sabríamos ahora, digo, pero que hay más ofertas para puestos de FP que de carreras universitarias. Sabemos que el grado de empleabilidad de la gente que estudia FP con respecto a las carreras universitarias también es superior. En definitiva, pues nos encontramos con que las personas más informadas, con lo cual ahí ya digo que nos encontramos con una pista, decir, oye, pues primero tengo un proceso, después no ser prejuicioso, oye, para no serlo, independientemente de la edad que tenga, el sexo que sea y tal, pero debería, tratar de tener información, buena información. Claro, hablando de información, le hemos preguntado a los encuestados y ya digo que es una pena que no podamos aquí interactuar, pero debo deciros que el 43% de los encuestados, y es la primera razón o la primera fuente, de información para los encuestados, dicen que su primera fuente son sus propias experiencias o la de sus familias o allegados. El 43%. Y si a ello sumamos que el 9% de ellos dicen que su principal fuente es su propia intuición, pero sobre todo la primera. El 43% de las personas dicen que su principal fuente de información es su propia experiencia. Nos encontraremos con diálogos que yo creo que todos hemos presenciado y quizás en alguna ocasión hemos protagonizado de bueno, yo en mi caso, porque yo cuando fui, porque yo cuando estudié, porque mira al tío Pepe. Es decir, que al final estamos hablando de un círculo muy reducido. Perdonadme que me utilice como ejemplo, pero os recuerdo que mi hijo es ingeniero de telecomunicaciones, mi hijo mediano es médico y mi hija, es músico, mi hija es médico. Bueno, no tenemos ni mi mujer ni yo ninguna información, ningún conocimiento sobre ninguna de esas tres áreas de conocimiento. Por el momento parecen muy felices y con camino de poder desarrollarse profesionalmente. Quiere decir que si circunscribimos todo a nuestras experiencias, y eso es lo que dicen el 43% de la gente, pues probablemente nuestra capacidad de orientar inteligentemente a nuestros hijos se vea muy limitada. Más cosas. Me vuelvo al tema de los prejuicios y ahora voy a contaros unos cuantos datos para que juntos extraigamos pues alguna información al respecto. Por ejemplo, 2 de cada 10, os parecerán pocos, pero después viene lo que viene, ¿no? 2 de cada 10 madres y padres se sentirían decepcionados, o sea, manifiestan que se sentirían decepcionados si sus hijos estudiaran formación profesional. Significaría un trauma. O sea, que imaginaros por un instante
a esa hija o hijo, pues como el de Ángeles, que quiere estudiar electrónica, que considera que tiene habilidades, y no necesariamente porque tenga malas notas, digo que es otro aspecto que veremos más adelante, simplemente porque cree, se proyecta y piensa que esos conocimientos le van a ayudar, porque además es una persona muy práctica, por ejemplo, eso sería lo que podríamos descubrir de conocer a nuestro hijo. Nuestro hijo es muy práctico, le gusta manejar las manos, le gusta el concepto práctico. Joder, pues seguramente encontrará en la formación profesional un camino muy bueno. Yo digo que 2 de cada 10 madres y padres se sentirían decepcionados si sus hijos estudiaran formación profesional. Más cosas que revela esta investigación. 7 de cada 10, concretamente el 71% de las personas cree que los que tienen estudios universitarios van a tener más éxito que aquellos que estudien formación profesional. Claro, si esto lo pensamos, lo vamos a transmitir, ¿no?, a nuestros hijos. No, es que tú fíjate, si al final quieres ser alguien de éxito, vas a tener que estudiar una carrera universitaria. Estas frases las decimos continuamente, ¿no? Y están, como digo, pues incidiendo el tema de los prejuicios. Otros 7 de cada 10 españoles, muy en línea con lo dicho anteriormente, consideran que aquellos que estudian formación profesional es porque no han podido estudiar otra cosa porque no les ha llegado para estudiar a la universidad. De nuevo, es que todo esto va a construir detrás de estas ideas que tenemos preconcebidas, va a construir un discurso delante de nuestros hijos. Por ejemplo, craso error, porque eso se puede demostrar de verdad, ¿no? El 65% de los encuestados creen que las empresas valoran más a los universitarios que a la gente que ha estudiado formación profesional. Claro, esto, si estamos con nuestros hijos y esto es lo que creemos y no nos informamos, pues tenemos ahí un cóctel explosivo de malos orientadores, no de orientadores inteligentes. Por ejemplo, también el 35% de las madres y padres consideran que los estudios de formación profesional pues van a tener menos salidas que las carreras universitarias. Y ahora decírselo a la cantidad de estudiantes de diferentes carreras, claro, además en España, como sabéis, ¿cuántos de los universitarios hoy en día pues estudian carreras de humanidades, haciendo caso omiso pues a lo que se refiere al agua que hay en la piscina, entre otras cosas, porque de repente se han enemistado con las matemáticas en un año determinado y nosotros no nos hemos percatado, ¿no?, de eso. Entonces, ¿qué luego ocurre? Pues encontramos que hay muchos estudiantes de humanidades pues que no han estudiado carreras STEM, que no han estudiado una carrera pues práctica, como puede ser una carrera, unos estudios prácticos, como puede ser una formación profesional. Y a pesar de eso, ya digo, el 35% de las madres piensan que los estudios de formación profesional tienen menos salidas que las carreras universitarias. Bueno, en línea con lo que hemos dicho antes, aparte del prejuicio ese que teníamos, o más dicho, la manifestación de que tenemos prejuicios, en consonancia con ese dato, el 75% de los españoles creen que se valora mucho más a un universitario que a alguien que haya estudiado formación profesional. En definitiva, nos encontramos ante un panorama en el que, pues, seguramente nuestro reto, el reto de ser orientadores inteligentes, pasa primero por adquirir una conciencia. Una conciencia de ser profesionales en la orientación de nuestros hijos. Igual que os invitaba al principio, de tomar conciencia de ser educadores de nuestros hijos. No es lo mismo no tener conciencia ni tener ilusión en educar a nuestros hijos sino que simplemente pues decir, oye, pues están ahí, pues ya pasaron los años, serán mayores, pero la ilusión y la conciencia educativa nos ayudan muchísimo a ser mejores educadores y a disfrutar de nuestro papel como educadores. Lo mismo pasa en la orientación de nuestros hijos. Ser orientadores inteligentes significa que nos encontramos en un proceso de acompañamiento de nuestros hijos. Ellos tienen que tomar una decisión importante, a la cual hay que quitar dramatismo. Es una circunstancia, como dice Víctor Cooper, es una circunstancia a resolver, no es un drama.
y en esa circunstancia de resolver, pues probablemente podemos fallar, no es lo deseable, indiscutiblemente, pero nos encontramos ante que queremos en esa circunstancia a resolver, pues queremos tomar las mejores decisiones. Y para eso tenemos primero una conciencia, una ilusión por orientar a nuestros hijos. Si lo hacemos así, lo vamos a hacer muchísimo mejor. Tenemos un proceso y recogemos información y nos eliminamos pues los prejuicios que decíamos antes. De esta manera vamos a poder descubrir cosas a nuestros hijos, acompañarles en esa labor de descubrimiento, que muchas veces ellos también iniciarán solo porque nosotros le hemos motivado a ello. Y vamos a quitarnos, obviamente, algunas cosas, algunos latiguillos que se dicen continuamente en las familias, que tienen que ver con aquello que os mencionaba antes, de tratar de reflejar nuestra propia experiencia profesional, nuestra propia experiencia personal, trasladársela a ellos como una verdad única. Decir que más información, aunque podéis encontrar toda esa información en la web de Gestionando Hijos, si ponéis en Google o en cualquier buscador, orientadores inteligentes, os vais a encontrar rápidamente con gestionandohijos.com/orientadores inteligentes y ahí vais a encontrar el proyecto que hemos hecho la Fundación Dualiza de Bankia y nosotros con el objetivo de ayudar a madres y padres a ser orientadores inteligentes. Y también hay vídeos y artículos relacionados con ese tema. Decía que, curiosamente, y ya casi para acabar este tiempo que estamos juntos, decir que, curiosamente, los españoles también en esta investigación asocian, y yo lo he hecho también, sin querer, en algún momento de esta charla, la FP con algo utilitarista, ¿no? Exento de la posibilidad de que la persona haya elegido de forma pasional algo, ¿no? Que parece como si lo que es útil, lo que es muy práctico, lo que es una formación profesional, no pudiera alcanzar el nivel para satisfacer las pasiones, los intereses, en este caso de nuestros hijos. Bueno, esto no es así. Digo, no hay más que darse una vuelta o hablar con estudiantes darse una vuelta, por alguna escuela, algún centro de formación profesional para darse cuenta cuánta pasión hay ahí encerrada, mucha más seguramente que en muchas universidades. Y entonces decimos los españoles en esta encuesta que aquello que nos apasiona, pues lo asocian más bien a una carrera. Bueno, en definitiva, os hago esas pocas recomendaciones, sugerencias, de alguien que no es ningún experto en este tema, pero sí un observador, y que ha tenido la oportunidad de hablar con muchas personas como, ya digo, nuestra buena amiga, ya fallecida lamentablemente, Noelia López Cheda. Y después he tenido la oportunidad de conversar con muchísimos profesores, con muchísimas madres y padres y observar que efectivamente pues hay una oportunidad para tratar de acompañar a nuestros hijos, hacerles sabedores, tener más conocimientos, seguramente encontrar más fácilmente su crecimiento y su desarrollo personal y profesional, y también pues considerar que en ese momento en el que estamos asesorando a nuestros hijos, pues tenemos que dejarnos lo mejor de nosotros mismos. Ya para terminar, yo escribí un libro, voy a cogerlo por aquí, que se llama El arte de comunicar, ese es el último libro que he escrito, y me viene ahora a la cabeza porque en el arte de comunicar dedico creo un capítulo a una función del arte de comunicar, que es escuchar. Entonces, para todo el proceso y escuchar no significa oír, es algo más, ¿no? Es dejarse la piel, la energía en el proceso de escucha. Y el auditorio inteligente es un gran escuchador. Es un gran preguntador, por cierto, también, y lo hace con criterio, no de forma caprichosa, no para rellenar conversaciones, sino que el gran orientador se prepara. Y deciros que precisamente las madres y padres, hablando de qué es lo que echan en falta por parte de la sociedad en general, pues casi todas las madres y padres echan en falta algo para ser mejores orientadores. En principio, y eso sería interesante que lo compartierais con vuestros centros educativos, la mayor parte de las madres y padres, un 57%, dicen que echan en falta
más ayuda por parte de los centros educativos, después por parte de la administración pública y después por parte, y ahora ya no recuerdo, por más información en medios de comunicación. Bueno, en definitiva, echamos en falta esa información, podemos reclamar. Seguramente que si le decimos esto a la administración pública nos dirá que es que ya hay mucha información porque se utiliza poco, y en ese punto de encuentro tenemos que también reconocer que muchas veces no hacemos uso de la cantidad de información y buena información que tanto organismos públicos como privados nos ofrecen. Termino animándoos, y si estáis aquí, y si estáis viéndolo, sea en directo, en grabado o grabado, estáis aquí porque la palabra orientadores inteligentes os ha parecido interesante. Para empezar, os felicito por ello, os agradezco el tiempo que habéis dedicado a estar al otro lado de la pantalla, y ojalá que tengamos, no en un futuro demasiado lejano, la oportunidad de conversar en directo, y ojalá que en vuestro papel de orientadores inteligentes tengáis mucho éxito en beneficio de vuestros hijos y alumnos. Gracias. Pues Leo, muchas gracias por esta charla bastante inspiradora como padre y bastante buena como alumno de FP, porque yo, no te lo he dicho antes, yo soy alumno de formación profesional. Yo salí de formación profesional y estoy contento. Es eso, la formación profesional no hay que, es lo que tú has dicho, no hay que avergonzarse. Antiguamente si no era carrera, pues lo que tú has dicho, si no era carrera universitaria, formación profesional quedaba en segundo plano. Ahora está en el mismo nivel que la carrera universitaria. Y hay ciertos alumnos, ciertas personas que a lo mejor quiere especializarse más en algo que la carrera universitaria tiene como demasiadas asignaturas que no interesa a esa persona, y esa persona se quiere especializar en algo, por ejemplo. Y yo en ese caso a mí me ocurrió. Yo estaba yo quería pues marketing, comercial, conocer, estar con clientes, tal, y en carreras universitarias, en mi caso personal, empecé la carrera, pero no iba conmigo. No iba conmigo, y tuve el apoyo, pues como hemos estado hablando, que necesitamos el apoyo de nuestras familias, de nuestros padres y nuestras madres, para escuchar, para transmitir y comunicar, y se cambió la línea de estudio y aquí estoy. Quiero decir que no funciona mal, funciona bastante bien la formación profesional en España y en el mundo completamente, vamos. Y muy bien. Yo te lo agradezco. Tenemos una pregunta de uno de nuestros asistentes, que no sabe cómo orientar a su hijo para ayudar en ser más productivo en el uso de su tiempo y en evitar agobiarse a la hora de enfocar su camino a la hora de sus metas. Bueno, y en el evitar agobiarse a la hora de enfocar su camino y a lograr sus metas. Bueno, es que son dos cosas. Una puede ser muy agobiante, la de querer ser productivo, ¿no? Y la otra es evitar agobiarse. Bueno, la de evitar agobiarse me parece una recomendación muy sabia. Y la mejor manera de hacerlo creo que es a través de los ejemplos. Es decir, que cosas que puedas escuchar por ahí, o de personas que puedan ser un referente, que de repente, pues como el propio Mario, ¿no? Y pues he escuchado a una persona que está trabajando, que empezó una carrera y después tomó una decisión para cambiar. Hijo, hija, no te agobies. Tenemos que tomarlos esto como algo profesional y por lo tanto tenemos que dedicarle el tiempo, el cariño para hacer esto, pero con agobios nunca vamos a hacer un trabajo de forma adecuada. Cuentas con mi apoyo y vamos a hacerlo todo con sosiego, con tranquilidad. Es una decisión importante que algunas veces se falla. Yo qué sé, pues el otro día iba por el Retiro, no voy a contar la anécdota en su conjunto, pero finalmente estaba pedaleando en una bicimad con unas señoras tratando de salir del Retiro. Me dijo que era médico. Ella le dije de qué especialidad, soy de dermatología. Le pregunté ¿desde cuándo sabes que ibas a ser dermatóloga? Dice, pues tengo 3 hijos, y entonces al principio elegí internista. Como internista no puedes tener hijos porque tienes muchas guardias, y entonces estudié para ser otra vez el MIR y ser dermatóloga. Hizo 5 años
de residencia como internista y ahora lleva 3 como dermatóloga. ¿Es lo deseable? No. ¿Es valiente lo que ha hecho ella? Sí. ¿Es un ejemplo para contárselo a nuestros hijos? También. Es decir, que en definitiva esa señora parecía aparentemente muy feliz, va a llegar más tarde a donde ella quería llegar, pero va a llegar y va a poder compatibilizar su vida laboral y personal. Pues ole sus narices, con perdón. Bueno, pues con ejemplo de este tipo y con un tono muy de orientador inteligente, pues creo. Ahora, productividad del tiempo. Eso sí, hay 2 cosas. Una, que normalmente nosotros, como decía al principio, queremos, bueno, cuando mencioné al filósofo cordobés José Carlos Ruiz, queremos profesionalizarlo todo y entonces al final estamos hasta profesionalizando las series, ¿no? Y pues, ¿cuántas series llevas? Y la película esa, ¿la has visto? Y entonces parece que hasta el tiempo libre lo queremos profesionalizar. Si eso es productividad, yo hago una recomendación filosófica, personal, no profesionalicemos absolutamente todo porque vamos a ser unos infelices. Sí, lo que se trata es de aprovechar bien el tiempo, indiscutiblemente hay técnicas para aprovechar bien el tiempo. Yo sé, voy a hacer referencia a una que no recuerdo su nombre, sí, uno que tiene una charla en TED que habla sobre procrastinar, que no sé si conoce el término, que es aplazar de forma continua las tareas hasta llegar a no hacerlas, y su técnica, y podría haber muchas más, es concéntrate 25 minutos, descansa 5. Concéntrate 25 es con un objetivo, descansa 5. Bueno, yo que sé, eso es una técnica de gestión del tiempo, de la productividad. No sé si eso ayuda a contestar. A mí, por ejemplo, esa cuando la practico, y ahora que la estoy diciendo, debo recuperarla porque no la practico continuamente, pero me viene muy bien. 25 minutos. Es verdad que si estoy en medio de una tarea, yo qué sé, pues ahora estoy en una tarea que me va a llevar más de 25 minutos, pues la hago con tranquilidad y a lo mejor descanso en vez de 5 o 7 minutos y procuro airearme, a lo mejor hacer un poco de meditación o simplemente dar un paseo o hablar con mi mujer que anda por aquí. Bueno, pues eso es lo que puedo decir, ¿no? Pues muchas gracias, Leo. Esperemos que haya sido resuelta su duda. Muy bien. Y nada, si tienes si quieres focalizar algo de la charla, si quieres remarcar algo, yo, por ejemplo, quería, pues eso, más o menos un resumen, a mi parecer, es que como padre, como madre, como orientador inteligente, es comunicación, escucha, habla y saber el camino que quieren llevar tus hijos y el apoyo que le puedes dar a ellos. No obligación de que vaya por un camino, sino que el camino lo elija él o ella y nosotros le ayudemos y le apoyemos. Bueno, está bien, sí, efectivamente, y después tener un método, ¿no? Como decía antes. Y después, sí, ya digo que hay algunos vídeos colgados en orientadores inteligentes, si entráis en un buscador, creo que es gestiondehijos.com/orientadores inteligentes y ahí vais a encontrar la investigación, algunos vídeos y espero que sea de utilidad y, por supuesto, a disposición de quien lo considere oportuno. Así pues, muchísimas gracias por la invitación y que siga la Feria de los Colegios adelante. Muchas gracias a todos los que nos han visitado y los que nos van a visitar durante esta semana y media que queda este vídeo grabado. Y pueden contactar con nosotros para cualquier pregunta y cualquier pregunta sobre Leo. Le podemos ayudar encantados. Muchísimas gracias.